Hermanos, el domingo pasado terminamos una serie, nuestra primera serie. Predicamos expositivamente, ordenadamente los libros de la Biblia. Y terminamos una serie de un libro corto, el libro de Ageo. ¿Recuerdan? 2 capítulos, fueron 4 mensajes, 4 predicaciones. Hoy vamos a tener un intermedio antes de iniciar nuestra siguiente serie. De hecho, no solamente hoy. Hoy vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo. En 8 días, si el Señor lo quiere así, va a estar acompañándonos un pastor invitado. ¿Sí saben cuál es? ¿No saben? Entonces venga para que se entere dentro de 8 días. Y en 15, si el Señor quiere, vamos a iniciar la siguiente serie. ¿Quiere saber cuál es? Venga para que se pueda enterar dentro de 15 días. Hoy vamos a estar viendo un pasaje que se ubica en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21. Le invito a que vaya a su Biblia en el capítulo 21 de Mateo. Si la tiene en el celular, si la tiene ahí en sus manos. Mateo capítulo 21. Y mientras usted lo busca, quiero decirle que en esa sección de Mateo 21, los pasajes previos y el contexto posterior, presenta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Recuerda esa escena de las Escrituras cuando el Señor llega de una manera triunfal a Jerusalén y las personas lo aclaman? Bueno, estamos en ese contexto. En ese contexto está Mateo 21. En ella las personas lo aclaman alzando la voz y diciéndole: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, como lo estábamos leyendo hace un momento en el Salmo. Se describe que el Señor, después de entrar a Jerusalén, por segunda vez, porque el Señor hizo esto 2 veces, entró en el templo y echó fuera a los que compraban y vendían y hacían intercambios de monedas. Es la segunda vez que el Señor en su ministerio, de acuerdo con la narración de los evangelios, hizo eso. Lo hizo una vez al principio de su ministerio y volvió lo hizo en el contexto de Mateo 21. Sanó a los ciegos, a los cojos que se encontraban allí, y luego se dio a la labor de enseñar en el templo. Las personas se agolparon alrededor de él, se sentaron él se sentó y empezó a enseñar las escrituras a los que estaban allí en el templo. Y no eran pocos, porque esto fue previo al momento de la Pascua. Tal aclamación y alboroto produjo dentro de los principales sacerdotes y los fariseos que se encontraban en Jerusalén justamente, les produjo indignación. ¿Cómo es que las personas lo rodean? ¿Cómo es que las personas aclaman a este hombre? Se indignaron completamente contra el Señor y lo cuestionaron mientras él estaba enseñando, interrumpiendo su enseñanza, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Estaban indignados con Jesús y lo cuestionan públicamente. ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Bueno, la parábola, el texto que vamos a leer, en parte es una parábola, corresponde a la segunda respuesta que el Señor les da. Porque aunque el Señor no les responde de forma directa, Él les dice: yo también les voy a hacer una pregunta. No les responde de forma directa, luego les entrega 3 parábolas. Y hoy vamos a ver esa segunda parábola donde el Señor les da respuesta a través de ella acerca de con qué autoridad hacía esas cosas y qué implicaciones tenía entonces para ellos que Él tuviese tal autoridad. ¿Qué implicaciones tenía para ellos que Él tuviese tal autoridad? Vamos a leer, o acompáñame a leer, Mateo 21, 33 al 46. Ya examinamos un poco el contexto. Acompáñame a leerlo, siga la lectura allí y luego oramos. Mateo 21, 33 en adelante dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron:
A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Esa es la palabra del Señor. Por favor, acompáñeme a orar ahí. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por ponerla a nuestro alcance, Señor. Te suplicamos que nos ayudes no solamente a entenderla en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que por la obra de tu Espíritu produzca un resultado en nuestras vidas. Ayúdame, te lo suplico, Señor, a expresarla a tu iglesia y a los amigos que hoy nos acompañan. Te lo ruego, Señor. Tú sabes que necesito de tu capacidad para poder hacerlo, Señor. Y suplico por mis amigos y mis hermanos, la iglesia aquí presente, que obres en sus corazones y que tu palabra produzca el fruto que dé gloria, honra y honor a tu santo nombre. En Jesucristo lo rogamos. Amén. Se puede afirmar que los seres humanos de forma general estamos esperando algo de Dios. Todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos los seres humanos estamos esperando algo de Dios. Por ejemplo, quienes pasan por momentos felices, ¿qué esperan de Dios? Esperan que esos momentos no se acaben nunca. Esperan que esos momentos sean preservados y que haya dicha y felicidad extendida lo más que se pueda. Quienes pasan por problemas y dificultad, ¿qué esperan de Dios? Que Dios los libre de los problemas, ¿cierto? Que los libre de las dificultades. Están esperando eso de Dios. Los que se dicen agnósticos quisieran que Dios les dé más evidencias de su existencia. No tengo tantas evidencias, aunque tienen una creación completa que da suficientes evidencias, pero dicen, no, aún no es suficiente. Entonces están esperando algo de Dios. ¿Qué? Más evidencias según su criterio. Así que esperan algo de Dios. Y aún los ateos esperan algo de Dios. ¿Sí sabía? ¿Saben qué esperan los ateos de Dios? Esperan que Dios no exista. Esperan que Dios no exista. La realidad es que todos esperamos algo de Dios. Y en su poder y bondad, Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas, como dice su palabra. Dios es el dador por excelencia y por eso la creación espera de Él. Porque Dios es el dador por excelencia. Este pasaje que acabamos de leer nos invita a reconocer dos verdades, dos realidades que son muy importantes. La primera es la realidad de que el Dios verdadero, que no necesita nada de los hombres, por el contrario, es quien da a todos todo aquello que necesitan. Esa es una verdad que expresa este pasaje que acabamos de leer y ahorita lo vamos a entender mejor. Y la otra realidad que también va de la mano es que por igual, todos los hombres, me refiero a hombres y mujeres, todos los hombres nos debemos a Dios. Esa es la otra realidad que este pasaje nos presenta. El título de este sermón es La heredad y el heredero. La heredad y el heredero. Y el mensaje para la iglesia aquí presente y para los amigos que nos visitan y que nos acompañan es una pregunta en la que quiero invitarle a reflexionar. Quiero que reflexione en lo siguiente. ¿Qué te ha dado Dios y qué te está esperando? ¿Y qué está esperando Dios de ti? Quiero que reflexionen en esta mañana, iglesia y amigos que nos visitan, en esa pregunta y que usted mismo, cuando termine este sermón, pueda haber respondido esa pregunta. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué me ha dado Dios? Quiero que usted se pregunte e identifique eso en su propia vida de forma concreta. ¿Qué me ha dado Dios? Y como Dios le ha dado, ¿qué está esperando Dios de mí? Quiero que se responda a esa pregunta. Ese es mi propósito con este mensaje. Y para entender esas dos realidades, vamos a ver dos aspectos que
el pasaje nos presenta. Un primer aspecto es versículos 33 al 41, la conclusión acertada. Porque aquí los hombres que estaban con Jesús llegaron a una conclusión acertada. De hecho, estaban en contra de Jesús, pero llegaron a una conclusión acertada. Y es acerca de la heredad. La conclusión acertada, versículos 33 al 41, ese será nuestro primer punto. Y el segundo, la reacción equivocada, versículos 42 al 46 y al 46, y es cómo respondieron, aunque tenían una conclusión acertada, cómo respondieron de forma equivocada ante el heredero. Vamos a ver esos dos aspectos, la conclusión acertada, la reacción equivocada, y empecemos con ese primer aspecto, la conclusión acertada. Dirigiéndose al pueblo, el Señor expresa esta parábola en la cual presenta 4 personajes en la parábola. Yo creo que las enseñanzas del Señor en parábolas son memorables porque ubican al oyente en una historia, en una narrativa, hay personajes, hay un conflicto y termina siendo memorable para el que escucha. Entonces vamos a tratar de recordar esos 4 personajes que se destacaron en esta historia, en esta parábola que el Señor expresó. El primero es un hombre que es padre de familia, ¿cierto? Un hombre padre de familia. Ese hombre hizo algo particular de acuerdo con lo que el Señor describe en la parábola. Él se encargó, él solo, nadie le ayudó. Si usted prestó atención a la parábola, él solo se encargó de plantar una viña y de poner cada detalle necesario en esa viña. Ahora, ¿qué es una viña? Es un lugar en donde se cultivan ¿qué? Vides. Y las vides, que son las plantas, producen uvas. Gracias. Ese hombre se encargó de cultivar en ese lugar esa viña, es decir, las vides, con el propósito de extraer o de obtener uvas para luego obtener vino. Dice que él lo hizo solo y le puso los detalles. ¿Qué detalles? La plantó y le puso una cerca alrededor. Eso leímos en el pasaje. La cercó. O sea, no la dejó ahí escueta, abierta, no, sino que la acercó para buscar un propósito. ¿Cuál sería? Protegerla, muy bien. Luego le hizo un lagar. Para el que no sepa qué es un lagar, es un lugar en donde se ponen las uvas, una vez se recogen las uvas, se ponen en el lagar, es como un recipiente grande, obviamente en piedra seguramente, para poner allí las uvas y luego exprimirlas y el jugo que saliera de esas uvas, recogerlo para posteriormente hacer un buen vino. También le puso una torre en medio de ese terreno para vigilarla. Alguien debía subirse, debía vigilar que no hubiesen por ahí zorras entre el cultivo, que se comieran las vides, ¿cierto? Estoy hablando de los animalitos, y se comieran las vides y dañaran el cultivo. Y ya hecho todo, porque ya había hecho todo, tenía el terreno, lo había cercado, había sembrado, tenía el lagar, tenía la torre para vigilar, ya habiendo hecho todo, este hombre hizo algo más. La entregó en arriendo a unos labradores y de acuerdo con el versículo 33, se fue lejos. Buscó unos labradores, ustedes háganse cargo de esto, este es el lugar que ustedes van a empezar a cuidar y se fue lejos. De acuerdo con un pasaje paralelo que es Lucas 20, se fue lejos por mucho tiempo. No fue un tiempo corto, sino que por mucho tiempo se fue lejos. Ese era un personaje. El otro personaje son los siervos de ese hombre. Los siervos de ese hombre son aquellos a quienes este hombre envía cuando llegó el tiempo de ¿qué? De cosecha. Llegó el tiempo de cosecha, llegó el tiempo de que finalmente esa cosecha o ese cultivo diera fruto. Entonces él dijo, ya han pasado tantos años, ya ese cultivo debe haber dado fruto. Tomó un grupo de siervos y los envió. Los envió para que hicieran ese reclamo de manos de los labradores. Ya les arrendé, vengo por la parte que me corresponde. Los frutos que en ese momento la viña ya debía haber producido, eran ahora el tiempo de recogerlos. Ahora, esos siervos que él envió no fueron pocos, sino de acuerdo con el versículo 36, dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Así que ¿cuántos siervos eran? Muchos. No eran pocos, no eran 2, 3, eran muchos a los que él envió. Y al ser golpeados, maltratados e incluso muertos por los labradores, el hombre seguía enviando más siervos en su lugar. Eso fue lo que hizo ese hombre. Siguió enviando más siervos en lugar de los primeros.
El siguiente personaje de la parábola, otro personaje que también aparece en esta parábola, son los labradores. Ellos eran los arrendatarios, ellos eran quienes habían recibido esa viña como trabajadores para trabajar en ella, pero se negaron a dar los frutos de la viña que le correspondían al hombre padre de familia. Y como se negaron, por esa razón, cuando llegaban los siervos, los maltrataban, los golpeaban, incluso llegaron a matar a los siervos que el padre de familia envió como mensajeros. Y cuando llegó otro personaje que vamos a ver ahora, que es el heredero, lo ven, lo identifican y deciden hacer algo con el heredero. ¿Qué deciden hacer? Matarlo. Ese era el perfil de los labradores. Vieron al heredero, ya habían maltratado a los siervos, ya habían matado a algunos siervos, y dijeron, no, pues matemos al heredero, perdón. Deciden matarlo a las afueras de la viña, lo sacan, no querían que la viña se les ensuciara. Lo sacan y lo matan, y de esa forma la expectativa que tienen es, ¿nos vamos a quedar con qué? Con la viña. Nos vamos a quedar con la heredad, ahora va a ser nuestra, ya no hay quien la reciba, pues va a ser nuestra. Y el cuarto personaje que aparece es el hijo del dueño de la viña. De acuerdo con un versículo paralelo, Marcos 12:6, es un hijo amado del padre de familia, es un hijo amado y fue enviado como el último mensajero para reclamar el fruto. Ese fue el propósito del hijo del dueño de la viña. Tendrán respeto de mi hijo, él va a poder ir y va a reclamar ¿qué? Los frutos. Era el hijo amado de él. Él fue como mensajero. El dueño esperaban que al verle le tuviesen respeto, pero los labradores cuando lo reconocieron, se dieron cuenta que es el heredero, deciden echarlo fuera de la viña y matarlo para quedarse con ese lugar. Una vez el Señor les presentó esta parábola, les hace una pregunta. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la pregunta tiene sentido, ¿no? Por lo que vimos. Primero, era su viña. Segundo, hizo todo, absolutamente todo para que la viña funcionara. Tercero, lo único que hizo fue alquilarla, arrendarla a unos hombres para que trabajaran en ella. Cuarto, les envió unos mensajeros, pero estos mensajeros no fueron atendidos, sino que fueron maltratados. Y por último, le envía al hijo y matan al hijo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué hará aquellos labradores? El dueño, ¿qué va a hacer? Esa pregunta indica que el acto terrible de matar al heredero no se iba a quedar así. No se iba a quedar así. Habían matado a los siervos, uno tras otro, golpeado, maltratado a esos hombres, pero luego habían matado al heredero. Eso no se iba a quedar así. El padre de familia iba a ir. Y el dueño de la viña iba a ir a ajustar cuentas con esos labradores arrendatarios. Iba a ir a ajustar cuentas con ellos. Ahora, la respuesta de los principales sacerdotes y de los fariseos expresa una conclusión acertada, versículo 41, que responden ellos. Le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Jesús. Le dijeron a Jesús, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Era como sencilla responder eso, ¿no? Es una conclusión acertada de parte de ellos. Parafraseando un poco lo que ellos le dicen al Señor, tal vez no necesite ser parafraseado, es muy claro, pero es algo así como si le dijeran, es justo que esos malvados sean destruidos sin misericordia, pues maltrataron y mataron a los siervos y además mataron al hijo afuera de la viña. Se merecen ese castigo y más, sin misericordia se lo merecen. Le estaban colocando sencillamente sentido común, ¿no? Una vez más, es como si dijeran, una vez que sean juzgados, otros deben recibir la heredad. ¿Sí se dan cuenta que dijeron eso? Dice, y arrendará su viña ¿a quiénes? A otros labradores. O sea, no solamente se merecen un castigo, sino que el padre de familia se sigue mereciendo ¿qué? El fruto. Entonces que se la arriende a otros que le den el fruto que merece. Una vez que sean juzgados, otros deben recibir la heredad para que el padre de familia reciba el fruto que merece. Pues es su viña, él la hizo por completo, él solo la arrendó y estaba esperando obtener fruto de ella. La conclusión de ellos fue una conclusión acertada. Como esta parábola
todo lo que existe, todo lo que existe, incluyendo la vida del ser humano, todo lo creado, incluyendo la vida del ser humano. Si usted es un ser humano, entonces su vida y mi vida, todo lo que existe, incluyendo nuestras vidas, existe porque ha sido creado por Dios. Todo existe porque ha sido Dios quien lo creó. Y es posible que lo disfrutemos porque Él lo ha puesto en nuestras manos. Su vida es posible que la viva y la disfrute porque Dios se la dio y la puso en sus manos. No tenemos la capacidad de vivir por nosotros mismos. Tampoco tenemos la capacidad de sustentar nuestra vida por nosotros mismos. Eso es un regalo de Dios. Dios lo hace por completo, así como la viña que Él la hizo por completo. Dios con su poder ha creado todo lo que los seres humanos necesitamos y con su poder continúa sustentando y dando. Es Él el que lo hace. Él usa los medios que le placen, pero es Él el que lo está haciendo. La Escritura nos indica esa verdad uniéndola a Jesucristo, uniéndola a Cristo. En Colosenses 1, 15 al 17, escuche cómo dice este pasaje, esa realidad uniéndola a Cristo. Está hablando de Cristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y eso de primogénito no es que sea el primer ser creado, lo cual no es correcto, sino que es el soberano, el que tiene la mayor preeminencia sobre la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, es decir, ¿por medio de quién? De Cristo. Está hablando de Cristo. Y para Él, es decir, ¿para quién? Para Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, ahí está hablando de su eternidad, y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Estamos, cuando usted ande por ahí, por la calle, cuando vaya de vacaciones, cuando vaya a su trabajo, cuando vea a su familia, ¿saben dónde estamos a la larga? Estamos en la viña de Dios. Todo es de Dios. Él nos puso aquí como arrendatarios. ¿Le gusta pagar arriendo? Todo lo creado fue creado por medio de Jesucristo y todo lo creado existe para Jesucristo. Es lo que acabamos de leer en Colosenses. Entonces se puede afirmar que todo lo creado, incluyendo la vida humana, es como una heredad que existe por medio de Cristo y para Cristo. Es necesario recordar, iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana, es necesario recordar y reconocer la realidad de que el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el único Dios, es el autor y sustentador de la vida y ello necesariamente nos va a conducir a sacar conclusiones acertadas, así como ellos sacaron fácilmente una conclusión acertada. Es el dueño de la viña, entonces estos merecen ser castigados y que se pongan a otros y que el dueño de la viña obtenga el fruto que le corresponde. Llegaron a una conclusión acertada. Cuando nosotros reconocemos que estamos como en una viña, que todo lo que nos rodea es de Dios y que a Él le plació por su gracia ponernos aquí, ¿saben? Vamos a llegar a conclusiones acertadas. Vamos a vivir la vida bajo conclusiones correctas. Si todo es de Dios, entonces mi vida también es de Dios. Dios ha dado todas las cosas, entonces quienes no vivan para honrarlo, quienes vivan para ir en su contra, quienes vivan para no darle el fruto que Él merece, deben ser juzgados. Seguramente sería nuestra conclusión también, ¿no le parece? Claro, vamos a decir, no, 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 porque puede que yo ahí sea juzgado, entonces no. Pero sería una conclusión acertada decir eso. Esa fue la conclusión acertada y lógica. Pero antes de apresurarnos a responder con ese tipo de conclusiones, deberíamos hacer un alto para preguntarnos. Y aquí quiero invitarle a que se pregunte, iglesia y amigos, ¿qué he recibido de Dios? Y ahí en su mente responda así.
Si usted quiere ser muy general, usted va a decir, todo lo he recibido de Dios, ¿sí o no? Pero quiero que trate de particularizarlo, quiero que trate de pensarlo ahí por un momento. ¿Qué he recibido de Dios? Piense. Y también pregúntese, si lo he recibido todo de Dios, ¿qué tipo de fruto o qué resultado es el que Dios espera de mi vida? ¿Qué espera Dios de mí? Si Dios me ha dado todo, todo lo que me ha dado, ¿qué está esperando de mí? Porque aquí estaba esperando algo, ¿cierto? ¿Qué está esperando Dios que me ha dado todo lo que tengo? Incluso mi propia vida. ¿Qué está esperando Dios? Y aquí quiero aclarar que no me refiero a que debes dar tu dinero ni tus bienes a la iglesia o al pastor para agradar a Dios. Lo pongo así grande y mayúscula porque no funciona así. No es así. ¿Claro? ¿Sí? Gloria al Señor. Solo quiero invitarte a que reflexiones y puedas responder ante esta realidad que la Biblia presenta hoy. Porque no solamente es el pasaje de la parábola ni el pasaje que leímos hace un momento, sino muchos más pasajes. Consideremos Hechos 17, 24 y 25, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios que da a todos vida y aliento y todas las cosas, y Él no necesita nada de nadie. Así lo presentan las Escrituras. Por tanto, iglesia y amigos, les invito a reconocer que toda la heredad, todo lo que nos rodea, todas las cosas de las que podemos disfrutar, todo, de lo cual disfrutamos cada día sobre esta tierra, es de Dios y para Dios. Y que el propósito de haberlo recibido es más alto que solamente nuestro disfrute personal. ¿Podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado? La respuesta es sí. Aquí todos estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. En este momento, todos vienen con su vestido, ¿cierto? Si no recuerda, está disfrutando de su vestido. Si no lo tuviera, ¿cómo se sentiría en este momento? No se sentiría bien. Fresco, dijo alguien por ahí. No se sentiría bien. Está disfrutando de la provisión de Dios. Ya lo está haciendo, ¿cierto? Todos disfrutamos de la provisión de Dios, pero debemos recordar que no solamente es parte disfrutar de lo que Dios nos da para nuestro disfrute personal. Esa es una parte, pero hay más. Cuando el padre de familia envió por el fruto, no envió por todo el fruto, porque ellos como trabajadores iban a disfrutar de una parte, él envió por otra parte. O sea, eso es básicamente lo que estaba pasando. Ahora quiero que piensen más allá de sus circunstancias particulares. Independiente si su vida ha sido una vida sencilla, fácil, cómoda. Muchos han podido vivir así. O si su vida ha sido muy difícil, llena de angustias, con muchos problemas, independiente de si ha sido fácil o difícil su vida. Usted disfruta de la vida que tiene porque la ha recibido de Dios. Debe valorarla y debe reconocer que le debe a Dios todo lo que disfruta. Así que es acertado pensar que Dios espera un fruto, un resultado de la vida que te ha entregado. Es lógico pensarlo. Es acertado pensar así. Por tanto, iglesia y amigos, no caigas en la insensatez o sal de la insensatez, si estás ahí, de pensar y afirmar que esta vida es el resultado de la casualidad. O que por las circunstancias esta vida no tiene sentido. Los problemas, las luchas, las dificultades, no, vivir esta vida no tiene sentido. Sal de la insensatez de eso si estás ahí. O no caigas en esa insensatez. Pensar así es lo más alejado de la verdad. Está fuera de la verdad. Estamos en esta tierra porque a Dios le place darnos la vida y sustentarnos cada día. Por eso disfrutamos de la vida cada día. Porque a Dios le plació, porque a Dios le place.
Y debemos reconocer que hoy estamos en pie para algo mayor o superior que vivir para nosotros mismos. Si usted quiere vivir solo para usted, se va a desalentar y un día no va a querer vivir, como le pasa a muchas personas. Ya la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? Claro, ya no hay satisfacción, ya no hay nada para sí que pueda encontrar más en esta vida, una desilusión o lo que sea. Ya la vida no tiene sentido, no sigo viviendo. La vida se trata de más que vivir para usted mismo. La vida se trata de vivir esta vida para Dios. Y entonces usted va a salir de la insensatez si vive su vida para Dios. Si está mirando que finalmente vamos a estar delante de Dios un día. Y Él nos va a pedir fruto de esta vida. La vida se trata de más que vivir para nosotros mismos. No caigas en el engaño. Y si estás en ese engaño, sal de considerar que no le debes nada a Dios, que no debes un fruto para Él, que tus fuerzas han sido suficientes para vivir tu vida pasada y serán suficientes para seguir viviendo de aquí en adelante, como si todo dependiera de ti. No te dejes engañar. No dejes que tu corazón te engañe, porque no es así. Es engañoso pensar como si Dios no nos sustentara y Él no nos fuera a pedir fruto. Claro que sí. Cada día que vivas es una oportunidad. Cada día que vivas, Dios te está dando para seguir adelante. Y un día te va a pedir. Un día te va a pedir a fruto de ese don, de esa gracia que Él te está otorgando. Tampoco caigas en la dureza. Y si ya estás ahí, sal de la dureza del corazón en la que estaban los religiosos de este pasaje. ¿Cómo estaban ellos? Ellos asumían que su vida religiosa era lo que Dios esperaba y que podían vivir de esa apariencia externa sin darle a Dios, no lo que ellos querían darle, sino sin darle a Dios lo que Dios esperaba. Iglesia y amigos, nosotros podemos vivir de esa misma manera. Podemos estar queriendo agradar a Dios, impresionar a Dios con nuestras vidas religiosas. Yo voy a la iglesia los domingos, Dios, ¿qué más quieres? Canto, me estoy aprendiendo las letras. Me aguanto todo ese culto tan largo. Pero ya me voy, tengo que seguir viviendo mi vida para mí. No caigamos en esa dureza. Dar sus ritos, pero no el fruto para el cual Dios los dotó. Dar sus ritos, pero no querer dar lo que Dios esperaba de ellos. Y es que por años, el pueblo de Israel recibió la corrección por medio de los profetas que les fueron enviados. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿qué va a encontrar? Dios hablándole al pueblo, a través de Moisés, a través de los profetas, llamándolos a que dieran el fruto que Dios esperaba que dieran. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? A unos golpearon, a otros maltrataron, a otros mataron. ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿Acaso no lo echaron en un pozo para que muriera? ¿Cómo se cree que murió Isaías? ¿Sabe cómo se cree que murió Isaías? Aserrado por la mitad. A unos apedrearon, a otros maltrataron y a otros mataron. ¿Y qué querían hacer con el hijo cuando llegó el hijo? Lo tenían al frente. Los religiosos lo tenían al frente. Tenían a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y sin querer perder su apariencia religiosa, sin querer perder su dignidad ante el pueblo, fueron contra el Hijo para echarle mano y matarlo, pensando que eso les generaría beneficios. Matemos al Hijo y nos quedamos con todo esto. Matemos al Hijo y nos quedamos con el templo en Jerusalén. Tremendo, ¿no? Pero así son nuestros corazones muchas veces. Duros y religiosos. Esto es lo que te voy a ofrecer, Dios. Espero que te sirva. Iglesia y amigos, miremos aquellas cosas en las que podemos honrar y servir a Dios. Y te animo a no subestimarlas. Te animo a que no subestimes lo que Dios te ha dado. No lo desprecies, sino que viendo a Dios mismo,
persevera en honrarlo, dando ese fruto que Él ya ha puesto a tu alcance para que lo puedas honrar. ¿Cómo así? En la práctica, en tu día a día. Honra al Señor en el contexto de la familia que Dios te dio. Ay, pero es que esa familia que yo tengo, tantas dificultades, tantos problemas. Honra al Señor en el contexto de la familia que Dios te dio, como te la dio. No menosprecies tu familia. Ayer justamente que estábamos reflexionando en nuestra primera reunión de matrimonios, reconociendo cómo a través de nuestra familia podemos honrar a Dios, debemos honrar a Dios, no solamente vivir para nuestro cónyuge, sino vivir juntos para la gloria de Dios. No menospreciemos nuestras familias, iglesia, solteros, casados, viudos, no menospreciemos nuestro contexto familiar. Valorémoslo, cuidémoslo, porque Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Y eso incluye nuestra familia. Esposos cuidan a sus esposas, esposas cuidan a sus esposos. Padres, cuidamos a nuestros hijos, hijos respetan a sus padres. ¿Creen que Dios no nos va a pedir cuentas un día de eso? Honren al Señor con el trabajo que hoy desempeñan, en donde trabajen, si son independientes, si trabajan para una empresa. Honren al Señor en el lugar donde estudian. Ay, pero es que yo no quería ese lugar, yo quería este otro lugar, con mejor nombre, mejor título. No menosprecien nada de lo que Dios ha puesto al alcance suyo. Si no tiene el trabajo que usted anhelaba, pero tiene otro, no lo menosprecie, hágalo y esfuércese y sea el mejor. Eso no, muy paternal, ¿sí o no? Esfuérzate y sea el mejor. Pero va a pensar y actuar así si está pensando en honrar a Dios. Ah, yo no quería estudiar esto en este lugar, yo quería este otro lugar, no está a mi alcance. Ah, pero me toca aguantarme con esto. No lo menosprecie. Usted no sabe lo que Dios va a hacer cuando lo puso ahí. Se lo aseguro. Valórelo. Esfuércese. Y considere que Dios un día le va a pedir cuentas. Le va a pedir fruto por la forma como trabajó, en el lugar que trabajó, con lo que Él le dio para hacer. Y por lo que estudió, donde estudió, también nos va a pedir fruto de ello. Valórelo. Y hágalo pensando en Dios y su gloria. Honra al Señor con lo que haces en tu iglesia. Si nos visitan de otras iglesias, lo que haces allí para el Señor. Si eres parte de esta iglesia, lo que haces aquí para el Señor. Aquello en lo que Dios te ha abierto la puerta para servir a tus hermanos. Por favor, hermanos, no lo menosprecien. Y me incluyo. No lo menospreciemos. Porque de eso el Señor también está esperando un fruto. No lo menospreciemos. Ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, esto no. No lo menospreciemos. No tengas en poco nada de esto y reconoce que te debes a Dios, que te debes a Él en todo. La conclusión acertada que ellos hicieron es que Dios está esperando un fruto que Él merece, y quien rechace al Hijo, pretendiendo no dar ese fruto, debe ser castigado por ello. Esa es la conclusión acertada. Iglesia y amigos, ¿qué te ha dado Dios? ¿Y qué está esperando Dios de ti? ¿Ya lo pensó? Aunque ellos llegaron a la conclusión acertada, porque llegaron a la conclusión acertada en el versículo 41, Jesús quería hacerles entender la razón que le daba sentido a esa conclusión. Merecen el castigo y alguien más se debe poner ahí y debe haber fruto para el dueño de la viña. Bueno, Jesús pudo haber terminado su mensaje ahí y no lo terminó ahí, sino que les quiso dar a entender que entendieran por qué esa conclusión era acertada. Y eso nos lleva a nuestro segundo aspecto, nuestro aspecto final. La reacción equivocada, versículos 42 al 46. El Señor no terminó su enseñanza allí, Él continuó, y al continuar con su explicación, ya no lo hace en forma de parábola. Ahora el Señor va a las Escrituras directamente.
les cita las escrituras y les hace una pregunta. ¿Nunca leíste en las escrituras, versículo 42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Eso es lo que el Señor les cita. Les dice, ustedes, fariseos, escribas, en ese entonces fariseo no era una palabra como nosotros a veces la escuchamos, no, era una palabra normal, buena. Ustedes que son conocedores de las escrituras, ¿nunca han leído este pasaje acaso? ¿Nunca han leído esta escritura? Y lo que les está citando es el Salmo 118 que leíamos al principio, ¿lo recuerda? Leíamos al principio el Salmo 118. En ese salmo los judíos, o más bien los judíos, los solían usar previo a la celebración de la Pascua. Ya les dije que Mateo 21 está en el contexto de una Pascua. De hecho, en esa Pascua fue que el Señor dio su vida. Y las palabras que específicamente les cita de ese salmo son los versículos 22 y 23 que dicen: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor los centra en varios aspectos que ellos aún no han entendido, o que si los habían entendido no querían aceptar, no los querían reconocer. Mediante este salmo Jesús se identifica a sí mismo como la piedra desechada. La piedra que desecharon, ustedes la desecharon. Pero también se identifica como la cabeza del ángulo, como la piedra principal. Esa piedra desechada por ustedes ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra principal. También los identifica a ellos como los labradores. De hecho, ellos más adelante dicen, está hablando de nosotros. ¿Y qué pasó? Se molestaron, ¿no? Y les muestra el error de pretender hacer algo para Dios, pero desechando a Jesús. Les deja claro que por desechar a Jesús se les quitará el reino de Dios y que ese reino, como ellos concluyeron de forma acertada, ahora va a ser dado ¿a quiénes? A otros, a otra gente que sí produzca los frutos que Dios merece. Versículo 43. Después de citarles la porción del Salmo, les dice en el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Saben cuál es esa gente? La iglesia. Es la iglesia. Es todo el cuerpo de Cristo a lo largo de la historia. Al respecto de ese pasaje, el pastor John MacArthur cita lo siguiente, cuando dice: la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza al ángulo y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero al respecto del versículo 44, el versículo 44 dice: y el que cayere sobre esta piedra, ¿cuál piedra? La piedra angular, la piedra que vino a ser piedra principal y cabeza del ángulo, dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, la piedra que hará, le desmenuzará. Tremendo, ¿no? Ahora, el pastor MacArthur, respecto a ese versículo 44, dice lo siguiente, y me gustó mucho la ilustración. Si un vaso de cristal cae sobre una gran piedra, un vaso de cristal se cae sobre una gran piedra, ¿qué le pasa al vaso? ¿Cierto? El vaso se quiebra, el vaso se rompe, será quebrantado. Pero ¿qué pasa si es al contrario? El vaso está allí y la gran piedra le cae encima. ¿Qué pasa con el vaso? Lo desmenuza, lo tritura. Pero en ambos casos el resultado es el mismo. El vaso termina roto. Este dicho señala que tanto la indiferencia hacia Jesús, la indiferencia hacia Jesús, como la enemistad en contra de Jesús, ponen en peligro de castigo eterno a los hombres. Porque Jesús es el heredero, es el eterno Hijo del dueño de todo lo creado. Ese es Jesús. El apóstol Pedro también habla al respecto de esto y hace un momento lo leíamos juntos. Quiero que lo recordemos en 1 Pedro 2, versículos 4 al 8 dice: acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
más para Dios, escogida y preciosa. Esa piedra viva, ¿cómo es para los hombres? ¿Es digna de qué? De ser desechada. Pero para su Padre, ¿cómo es? Es la piedra escogida y preciosa. Wow, qué contraste, ¿no? Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura diciendo, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que no lo menosprecie, el que no se levante contra él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿se da cuenta que está hablando del mismo pasaje, Pedro? Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Por tanto, ¿qué es lo que Jesús esperaba de ellos? ¿Y qué es lo que Jesús sigue esperando hoy de ti y de mí, de nosotros? ¿Qué es? Esperaba y espera que lo reconozcan como el Hijo de Dios y el heredero de todas las cosas. Era lo que esperaba. Que reconozcan su valor y lo vean precioso a sus ojos para que no lo desechen. Que reconozcan que no querer dar el fruto que Dios esperaba era el resultado de no apreciar a Jesús. No querían darle fruto. ¿Por qué? Porque lo menospreciaban. Tanto lo menospreciaban que si alguien lo alababa y decía, Hosana al Hijo de David, que va entrando hacia Jerusalén, lo menospreciaban, que ni siquiera eso querían escuchar. Ni siquiera que otros lo reconocieran. No lo querían apreciar y él esperaba ser apreciado por ellos. ¿Qué quería el Señor? Que reconocieran el peligro en el que se encontraban por desecharlo. Quiero pedirte que respondas a la pregunta, a una pregunta hoy. ¿Quién es Jesús para mí? Y de nuevo te voy a pedir que lo pienses ahí. Para ti, ¿quién es Jesús? Si no ha escuchado nada de este sermón, voy a citar a mi pastor Cristian. Escuche la pregunta y trate de responderla. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Lo aprecias o lo menosprecias? ¿Es tan cercano por causa de la religión para ti que no es precioso? ¿Quién es Jesús? ¿Porque vienes cada domingo religiosamente y ahora me voy a seguir viviendo para mí? ¿Ese es Jesús para usted? ¿O Él es la piedra preciosa y principal? Él es todo lo que existe. ¿O Él es el dueño de todo, incluyendo su vida, su tiempo, sus recursos, su familia? Porque si Él no es eso, ¿saben qué va a hacer Él? De acuerdo con lo que dice Pedro, Él va a ser la piedra de tropiezo para usted, como lo fue para ellos. Piedra, roca que hace caer. No hay más opciones. Solo hay dos alternativas. Solo hay dos alternativas. O Jesús es la piedra preciosa para usted, o Jesús es la roca de caída para usted. Y si es la roca de caída, o se quiebra o lo desmenuza. Pero no hay más opciones. La reacción de ellos, aunque tuvieron una conclusión acertada en el aspecto anterior, la reacción de ellos fue equivocada. Versículo 45 y 46. ¿Cómo reaccionaron? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué quieren hacer con Jesús? Echarle mano, ¿para qué? Para matarlo. ¿En dónde? ¿En dónde lo mataron? Unos días después. Afuera de Jerusalén. Afuera de la viña que ellos tenían.
La parábola describía que ellos eran y lo que ellos iban. No les importó Jesús. Hicieron lo que iban a hacer. Tremendo, ¿no? Aunque poco tiempo después, efectivamente le pudieron echar mano, ahí no lo hicieron por cuidarse a ellos mismos, porque querían vivir para ellos mismos, para su apariencia. Poco tiempo después le pudieron echar mano y lo mataron. Jesús, el heredero, la piedra desechada por ellos, llegó a ser hecha la piedra principal y la cabeza del ángulo, como el Salmo lo anticipaba y como Pedro posteriormente lo dijo, que ya lo vimos. ¿Saben cómo llegó a ser piedra principal y cabeza del ángulo? Los hombres lo menospreciamos, no solamente ellos, usted y yo también lo menospreciamos. Pero ¿saben cómo llegó a ser cabeza del ángulo? Piedra preciosa y principal. Nosotros lo menospreciamos y el Padre lo resucitó al tercer día, levantándolo de entre los muertos. Él llegó a ser cabeza del ángulo. El Padre mostró lo precioso que es el Hijo. Lo levantó de entre los muertos. Y si leyó el salmo que leímos, le invito a que lo vuelva a leer, se va a dar cuenta que él dice, no me dejarás en la tumba. No me vas a dejar ahí. El Padre lo hizo, la cabeza del ángulo. El Padre exaltó a su Hijo. ¿Cómo vas a responder hacia Jesús el heredero? Hermano, hermana, amigos que nos visitan. ¿Cómo van a responder? Tú, ¿cómo vas a responder ante Jesús el heredero? ¿Con la misma indiferencia de estos hombres religiosos que luego se fue transformando en enemistad y agresividad para echarle mano y matarlo? Hoy podemos responder así también. El mundo responde así. Así responden nuestros corazones. O le darás el reconocimiento y la honra que Él merece. Solo recuerda que somos como un vaso de cristal cuya indiferencia o apatía hacia Jesús el heredero nos pone en peligro de juicio eterno. Así que evalúa cómo vas a responder a Jesús. Puedes salir indiferente, pero evalúalo. O puedes salir molesto, pero evalúalo. Porque somos como un vaso de cristal. Dios te ha dado todo y espera de ti más que obras religiosas. Dios espera más que eso. Espera que reconozcas que por causa de Cristo todos disfrutamos de la vida y en ella todo lo que requerimos para vivir. ¿Por qué lo recibimos? Por causa de Cristo. Y habiendo reconocido eso, acercarnos y decir lo que dijo Pedro, y lo vamos a ver en un momento, para mí también Él es precioso, para mí también Él es glorioso. Y entonces todos ellos deben juntos celebrar la cena. ¿Quiénes? Los que vean a Cristo glorioso y precioso y quieran que sus vidas den el fruto para Dios. No obras, confianza en Cristo y una vida que le agrade mediante Cristo. ¿Quiénes son esos? Bueno, a través de la membresía podemos identificarlos. Podemos saber que son hombres y mujeres que han creído en Cristo, que han sido transformados, que sus vidas no son perfectas, porque no son perfectas, ni la mía ni la de ninguno, pero que lo amamos, que ya no podemos verlo de otra manera, que ya no podemos concebir la vida sin Cristo. Si usted puede concebir su vida sin Cristo, entonces le invito a que mientras celebramos la cena, ahí sentado, mire la celebración. Porque si usted puede salir y vivir sin Cristo, solo para sus deseos, entonces ver la cena va a ser una oportunidad para pensar y reflexionar. Cristo es precioso para mí. Todo lo que me ha dado, me lo dio para qué. ¿Qué fruto está esperando de mí? Con eso en mente voy a invitar a quienes vamos a celebrar la cena a ponernos en pie, por favor.